Muy bien. Los voy a invitar a que vengamos a la palabra del Señor en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Vamos a leer del verso 32 al verso 39. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Dice así la palabra del Señor. Pero traed a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora quiero nada más que lean un versículo más en el libro de Éxodo, por favor. En el libro de Éxodo vamos a buscar ahí el capítulo 14, verso 15, para darle un contexto a esta lectura. Éxodo 14, 15 dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Los invito a hacer una oración. Amado Padre Celestial, en esta hora vengo ante ti dándote gracias por las muchas bendiciones que tú nos das, Señor, y tu grande misericordia. Y quiero pedirte, Señor, que tú envíes, Señor, del cielo, Padre, al bendito Espíritu Santo prometido, que es nuestra real inspiración para ser fortalecidos en el hombre interior. Con él, tu palabra se vuelve algo vivo. Con él, los corazones se quebrantan. Lo que está en desorden es llamado a ordenarse. Es tu presencia bendita, es tu Espíritu Santo, el que necesita tomar control de esta audiencia, de esta congregación, no solamente de los que están presentes hoy en este templo, pero de los que están conectados también en los medios virtuales. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tomarte por tu palabra. Tú nos enseñaste por un profeta que un hombre es tan bueno como la palabra que tiene. Si él no cumple su palabra, esa es la calidad del hombre. Pero te conocemos a ti, Señor, que tú cumples cada una de tus promesas. Y esa es nuestra confianza, que tú no vas a fallar, que tú no puedes fallar, que tú no sabes fallar. Así que con esa confianza te pedimos la visitación de tu Espíritu Santo, avivando la palabra y que produzca lo que está prometido. En el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. He estado un poquito, desde el viernes en la noche empecé con una alergia un poco molesta y ahí les pido que oren por mí porque he estado un poquito estorbado. Muy bien, abordemos el tema. Cuando Moisés, presionado por el pueblo, consultó al Señor debido al ejército de Faraón que los estaba rodeando, se dio cuenta que el Dios que lo había respaldado durante todas las plagas, durante su llamamiento, estaba molesto. Y es que él estaba esperando una actitud diferente ante la adversidad de parte de su pueblo. Quiero preguntarle al pueblo de Dios aquí, levante su mano si alguna vez Dios le ha contestado a usted, si Dios lo ha asistido, lo ha respaldado. Muy bien. Dios espera que usted recuerde su gran fidelidad. Dios espera que usted se dé cuenta de que Él no falla, de que Él está ahí para usted, de que Él lo prometió. Así que cuando viene Moisés y le dice, Señor, mira el ejército de Faraón, dice un refrán que un loco hace 100, ¿verdad? Que un loco produce 100 locos.
Y llega el pueblo corriendo, para esto nos sacaste de Egipto, para morir aquí frente al mar. Y Moisés, aturdido por la presión a veces le juega a uno en contra, se va y le dice, Señor, el ejército, y viene el Señor extrañado. El profeta dice estas frases, dice, Moisés, ¿cuándo te he fallado? Cuando sacudiste la vara para alguna de las 10 plagas, ¿te fallé en alguna? ¿Cuándo te he fallado? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? Lo que pasa es que cuando perdemos de vista lo que tenemos que tener, dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. Cuando le quitamos la vista a Jesús y en vez de eso, lo que vemos es a la prueba, a la adversidad, a la lucha, entonces lo hacemos todo al revés. Caemos de rodillas ante las adversidades y le reclamamos a Jesús. Cuando en verdad tenemos que caer de rodillas delante de Jesús y enfrentar la adversidad. Así que hoy vamos a hablar un poco de ese enfoque. Ahora, en Hebreos 10:39 encontramos la actitud que Dios espera que tengamos ante las luchas de esta vida. Sean dificultades en la operación arroz y frijoles, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, aunque sean pruebas de carácter, ¿verdad? Luchas que tenemos, eso incluye las luchas matrimoniales, las pruebas que tenemos con los hijos que tal vez están en una formación, todavía no han agarrado el paso, todavía no han agarrado carácter, o ya sea nuestra humana debilidad ante la tentación de en la carne. Hay una verdad que tiene que prevalecer en la vida cristiana y que usted tiene que aprender a hacerla un lema, una confesión en su fe. Nosotros no somos de los que retroceden. Por favor, repítalo conmigo. ¿Entienden? Eso tiene que ser parte de nosotros. Nosotros no somos de los que retroceden. Noten que todo retroceso, según la Escritura, es para perdición, porque el texto dice, no somos de los que retroceden para perdición. Así que tiene que prestar mucha atención a eso. Dios quiere que tengamos fe para preservación del alma. Es la contraposición, es lo que está al otro lado. Usted puede retroceder para perdición o usted puede tener fe para preservación del alma. Vea usted, cuando David llegó después de antes de ser rey, cuando era un fugitivo de Saúl, llegó una vez a la ciudad, al pueblo donde estaba con los suyos, el campamento donde estaba, regresó y vio que sus 2 esposas habían sido llevadas por un enemigo y mucha gente, varios cientos de los niños, los débiles, habían sido tomados. Y todo el ejército que con él estaba desesperado y le dijo, que le empezaron a reclamar. Y entonces dice la palabra que él, en vez de desmoronarse, se fortaleció en el Señor. Vea usted cómo pasaba el año 1 hasta el año 25 la vida de Abraham, pero en vez de Abraham desanimarse, se fortaleció en el Señor. ¿Entienden? Esa es la forma en la cual encontramos, bendito el nombre del Señor, esa es la forma en la cual encontramos que debe ser el creyente. La palabra del Señor nos dice un poco, les voy a leer un par de citas de Romanos 7. En Romanos 7 es el tema, ese famoso tema que es hablado como el pecado que mora en mí, dijo Pablo. Romanos 7, 14 al 15 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amplía un poco más el punto diciendo en el verso 20, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y hace la advertencia. Así que yo,
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta advertencia la hace para discernir el tipo de luchas a las que nos podemos enfrentar. También Pedro habló un poco de la lucha, de la adversidad, pero en otra forma, hablando de la prueba del creyente. En primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 3 al 6, al 7, él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque, ahí está el aunque, hay un pero, hay un pero. Dice, aunque, estoy leyendo el verso 5, el verso 6, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Está diciendo que vamos a ser nuestra fe va a ser probada como el oro, con fuego. Y mis hermanos, ninguno de nosotros está exento. En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, y el tema de hoy son adversidades. ¿Y quién las produce? El adversario. Dice, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Se dan cuenta? Esto es para todos, allá en Honduras y aquí en Costa Rica. El adversario que produce adversidades, ese es su trabajo, es el adversario. Es el que adversa. ¿Qué es una adversidad? Es algo que es contrario a nuestra vida, es algo que nos enfrenta, es algo que nos desafía, que nos quiere vencer. Pues el adversario está ahí acechando, y lo que dice la palabra es sabiendo que los mismos padecimientos se van produciendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La cosa es pareja. Dios no hace acepción de personas. Usted podría pensar, bueno, yo creo que ya es suficiente, ya es mucho lo que he sufrido, pero solo póngalo frente a la palabra de Dios. Solamente coteje su experiencia para que usted no esté a la deriva, como un barco que no sabe cuál es el norte o el sur, que no sabe si está yendo hacia el este o al oeste. ¿Qué es lo que hace? Fíjese que los antiguos marinos tenían un aparato que llamaban el sextante, y ellos miraban las estrellas. Y la guía perfecta para ellos era la estrella polar, la estrella del norte. ¿Por qué? Porque ella está ubicada exactamente en el polo norte. La Tierra gira hacia el oriente, hacia el este, de oeste a este. Entonces, las estrellas van cambiando de posición conforme el planeta va girando. Pero la estrella polar no. Como está apuntando hacia el polo, siempre está en la misma posición. Así que, si usted es un marino que estaba extraviado, ponga su mirada en la estrella del norte y le va a decir cuál es el norte y le permite ubicarse para saber hacia dónde tiene que ir. Es lo mismo con la palabra. La palabra permanece para siempre. Ella es nuestra estrella del norte. Ella es inconmovible. Ella no puede fallar. Ponga su mirada en ella y eso lo ubica. Usted puede decir, ya es demasiado lo que he sufrido. Póngalo frente a la palabra y aprenda a medirse por lo que dice la palabra. Los invito a que vayan un momento al libro de Hebreos, en el capítulo 12. Esto nos va a poner, yo sé que hay muchos hermanos aquí que están pasando por diversas pruebas.
y sentía en mi corazón compartir. Este no es un mensaje para sobarle la espalda a nadie. No es un mensaje para decirle, pobrecito, pobrecita. Ese es un mensaje para decirles, ánimo, es hora de pelear la batalla. Entonces, y espero de todo corazón que les ayude. Dice Hebreos 12, en el verso 3, en adelante leemos y dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero, porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Está haciendo una diferencia entre el hijo que ha sido criado por el Padre y el que no. ¿Qué es un bastardo? Es una palabra fuerte, esa palabra bastardo. Un bastardo es un hijo fuera de matrimonio que no puede reclamar herencia, no tiene recursos para, demostrando que él es parte de la familia, parte de la descendencia. Él no tiene cómo demostrarlo y entonces no puede reclamar herencia. A nivel espiritual, ustedes ven que en Mateo 5, la palabra del Señor nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ahí hay una prueba de ADN. Los hijos se parecen a su padre. Cristo cuando vino, él tuvo que vencer toda tentación. La palabra dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, él que nos brindó la victoria del Calvario, él necesita que nosotros mostremos la genética de Dios, el carácter de Dios, donde dice, pon la otra mejilla, donde dice, lleva la milla, lleva la carga una milla más, donde dice, al que te pida, dale, al que quiera tomar de ti, no le resistas. Sed vosotros perfectos. Orad por los que os persiguen y os ultrajan, y sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Lo que está buscando es un carácter. Cristo viene buscando un carácter en su novia. Dios quiere el carácter de Cristo en su iglesia, en su novia. Muy bien. Así que vea cómo dice, el bastardo no puede reclamar herencia, pero si usted logra demostrar que es un hijo de Dios, ¿qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? Debemos someternos a la disciplina. Más adelante en el mismo capítulo dice, es verdad que ninguna disciplina es motivo de gozo, pero luego queda ¿qué? Un fruto apacible de justicia. Señor, lo he hecho a tu manera. Señor, te he obedecido de corazón. No lo he hecho a regañadientes, lo hice con todo mi corazón. Señor, paso por la prueba como tú quieres que pase por ella. Y sin hacer trampas, sin atajos, ¿verdad? Y esto muestra un carácter. El segundo punto que hablo de ese texto es que ese texto nos habla de resistir hasta la sangre. ¿Ve? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Ya es mucha prueba, ya es mucha cosa. La pregunta es, ¿ya resistió usted hasta la sangre combatiendo contra el pecado? Esto significa llevar hasta la última consecuencia esta batalla para ganarla. Es decir, no acepto bajo ninguna circunstancia retroceder, porque nosotros no somos de los que retroceden. Yo sigo adelante, yo sigo luchando, yo sigo esforzándome, yo sigo creyendo. No hay nada que el diablo pueda hacer que quite mi fe en Cristo o mi posición respecto a la obediencia que tengo que tener en Él. Eso es bastante contundente. Y sé que puede ser algo cruel para el que está pasando por la prueba. Claro, hermano Eric, como usted no está pasando por la prueba, bueno, usted no ha pasado por las mías, pero es igualmente válido. Tanto las suyas como las mías, no podemos retroceder. No podemos retroceder, no podemos rendirnos. Así que esto es una cosa importante. La pregunta, ¿hemos resistido hasta la sangre? ¿Hemos llevado la lucha que nos ha tocado vivir hasta la última consecuencia? Créale a Dios y considere, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. El bueno muriendo por los malos.
Cuando los malos ni siquiera agradecían. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, dice, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Así que es muy importante que tengamos en cuenta que Él dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Consideren a Cristo que murió por el pecador siendo inocente, siendo sin pecado. Considérenlo a Él. Él es nuestro ejemplo. Coteje su experiencia con la de Él. Y usted se va a dar cuenta de que todavía nos falta, de que en esas pruebas que hemos sufrido todavía, incluso hay gente que sufre más de lo debido. Usted se preguntará por qué. Esto es como la persona que yo tengo un tío que yo quiero mucho, y ese tío cuando entró a la escuela entró ya viejo, no era un niño de 6 o 7 años, estaba más grande. Y en cuanto entró se enamoró de la maestra, me dice. Y él se enamoró de la maestra, entonces él dice que yo le pregunto a él y él lo dice jugando, pero es cierto. Él dice, yo tengo 6 años de escuela. Ah, ¿sacó el sexto? No, dice, yo estuve 3 en primero y 3 en segundo, dice. Porque dice que estuvo 3 años en primero con la maestra en primer grado. Y luego, cuando la maestra la movieron a segundo grado, él se puso las pilas para poder pasar a segundo grado para estar con la maestra. Pero él nunca aprendió nada. Con costo aprendió a leer, porque tenía que pasar a segundo grado. Pero el punto es que si usted reprueba el segundo grado una y otra y otra y otra vez, usted está sufriendo de más. Si usted se esfuerza y pasa el año, usted sigue avanzando. Entonces, las pruebas vienen para traernos una enseñanza. Las pruebas vienen para formar un carácter. No aprendemos la lección. De otra forma, tal vez, pero la prueba va a seguir hasta que aprendamos la lección, hasta que maduremos. Por eso es que también hay gente muy sufrida en la vida, porque se tapa los ojos y se tapa los ojos, se tapa los ojos y los oídos para no querer, para no aceptar lo que está delante de ellos. Pero Dios está ayudándonos. Si usted es un hijo de Dios, Dios le va a dar la disciplina del Señor, y esa disciplina no es porque quiere castigarlo, es para ejercitarlo, para entrenarlo en lo que es el carácter de Dios. Muy bien. Pablo nos dice, además, considerad a Cristo y lo que tuvo que enfrentar para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo sé que algunos tienen luchas grandes y están diciendo, Señor, ya no puedo. Pero vean las palabras de Pablo. Consideren a Cristo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo he tenido pruebas difíciles, pero cuando yo voy y llevo esas pruebas y las pongo delante de el suplicio y el sacrificio de Cristo, esa prueba que estoy viviendo cobra el tamaño correcto, el tamaño real. Hay veces que digo, no, perdóname, Señor, perdóname, Señor, me doy cuenta de que estoy enfrentándolo desde el ángulo equivocado. La palabra del Señor nos dice en Lucas capítulo 4. Voy a invitarlos a que vayan ahí. ¿Cuántos recuerdan, y esto yo lo he predicado antes, pero hoy vamos a abordarlo rápidamente? ¿Cuántos recuerdan lo que es la prueba, el triple ataque del enemigo al creyente? Lo hemos hablado varias veces. Muy bien, hoy vamos a abordarlo rápidamente. En Lucas 4, dice verso 1, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Ahora vamos a leer lo que dice el verso 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo
y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti a que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo acabó toda tentación, uno podría decir, el punto válido que quiero remarcar hoy aquí es este, que no lo hemos remarcado en otras ocasiones. Y cuando el diablo acabó toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Oiga, por un tiempo. Muy bien. Porque muchos de ustedes me van a decir, pero ya yo enfrenté la prueba y ya vencí. Vea la experiencia. Considerad aquel que murió por nosotros. Cotéjese con la palabra, con Cristo. Ahora sabemos que el primer ataque que Satanás le dio a Cristo fue en su humana debilidad. Dice la palabra de Dios que él había ayunado 40 días con sus noches y tuvo hambre, sintió hambre. Y entonces, y sabemos por la Biblia que a Cristo le gustaba el pan. Hermano, ¿usted puede probarlo? Claro que sí. A Cristo le gustaba comer. Ya vamos, hay varios pasajes donde se muestra, pero él sintió hambre y en su humana debilidad el enemigo lo atacó y le dijo, haz que esta piedra se convierta en pan. Es el primer ataque del enemigo. Él como león rugiente buscando a quien devorar, está vigilando, está acechando. Si usted alguna vez ha visto un documental de esos de la National Geographic, usted va a ver que el león primero tiene un color como amarillento que lo disfraza, lo camufla en la hierba, entre la hierba de la sabana africana. Él se esconde muy bien, cuesta mucho verlo. Y él está observando a la manada. Y él está observando y dice, ve cuál es el animalito más joven, el más tierno, o el más débil, o el más enfermo, o el más anciano. Él está buscando quién está débil. Él está buscando la debilidad para poder atacarla. Él ataca la debilidad. ¿Cuál es su debilidad? Su debilidad es el temperamento. El diablo va a estar ahí atacándolo y atacándolo hasta que usted forme un carácter y aprenda a dominar su temperamento. ¿Cuál es su debilidad? Ahí es allí donde el diablo no va a darle por donde usted es fuerte. Él lo va a golpear donde usted le duele, en su humana debilidad. Lo segundo es, el segundo ataque que vemos es el ataque de Satán en el orgullo. ¿Quién dice en el orgullo? Pues él dijo, si eres hijo de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios han caído en la trampa de esa frase? Si eres hijo de Dios, digo, si es que eres hijo de Dios, hermano Ricardo, te quiero ver, haz esto. Si es que eres hijo de Dios. Pero el profeta dice que Cristo no vino a hacer las payasadas del diablo. Él vino a cumplir la palabra del Señor. Él venía con el propósito. El Hijo solamente hace lo que ve hacer al Padre primero. No puede hacer otra cosa. Por esto me ama el Padre y siempre y nunca me deja solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Venimos a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? No a responder a las provocaciones del enemigo. El enemigo es un experto en provocar. Loco es uno si le responde a la provocación. Fíjese que allá en el boxeo, en el cuadrilátero de boxeo, a veces los boxeadores tienen una cierta estrategia para provocar, para sacar de temperamento a su oponente. Y cuando lo logran, ya le ganaron. Porque el que se enoja en el cuadrilátero se ciega y ya descuida su guardia, ya baja los brazos, ya está peleando con cólera, con ira. En cambio, el otro con cabeza fría dice, ahora le puedo dar. Exactamente. Entonces, te ataca en tu orgullo. Si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo porque quiero ver el cumplimiento de la palabra que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. El tercer ataque es el ataque en la responsabilidad. Y debo decirles, hermanos, que ese es el ataque en el que más cae la iglesia. El ataque en la responsabilidad. Vino y le enseñó todos los reinos del mundo, lo llevó a un monte muy alto, le conectó internet, le puso televisión por cable y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto me ha sido dado y a quien quiero yo lo doy. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuál era la misión de Cristo?
morir. ¿Cuál era el resultado de su muerte y sacrificio? Él un día va a venir a regir con vara de hierro a todas las naciones. Está prometido que que él se va a sentar en el trono de David y va a regir con justicia a todas las naciones. Un reino perdurable, dice la palabra del Señor en el libro de Isaías. Entonces, este hecho de que, mira, no tienes, el profeta lo interpreta, lo dice de esta forma, dice, mira Jesús, Jesucito lindo, tú no tienes que morir en el Calvario, ¿qué es eso? Por ese montón de malagradecidos pecadores, no es justo que tú sufras todo eso. No, 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 no. Mira, aquí está muy fácil, tú me adoras y yo te doy todos los reinos del mundo. Te lo voy a poner fácil, te lo voy a poner sencillo. Y la gente siempre, vea, la gente siempre escoge la conveniencia. Y Dios siempre te quiere complicar las cosas. Cristo no dijo, el que quiera venir en pos de mí, que camine plácidamente y me siga. No, dice, tome su cruz y sígame. Representa un esfuerzo, representa un sacrificio. Así que nos damos cuenta que este ataque en la responsabilidad, ¿cuántos de nosotros hemos adquirido una responsabilidad, hemos adquirido un compromiso, como el de congregarnos? Y ahora como ya tengo Facebook, entonces ya no me congrego. Y también a la inversa, voy a decirles, he notado que del otro lado, al principio, cuando estábamos sin los cultos presenciales, todos se conectaban. Ahora ya veo 4 gatos conectándose. ¿Qué? Porque estamos con los cultos presenciales. No, también tenemos la responsabilidad de apoyar en los otros cultos, verdaderamente. Así que estos son los 3 ataques del enemigo y siempre te va a atacar igual. El enemigo te va a atacar en tu humana debilidad, el enemigo te va a atacar en tu orgullo, te va a provocar en tu orgullo y el enemigo va a tratar de que tú no cumplas la responsabilidad que tienes para con Dios. Siempre ataca igual. Pero el cuarto punto es el más interesante. Quiero que noten que la Biblia dice que cuando Satán hubo acabado toda tentación, le dejó por un tiempo. Es decir, de que después de un poco tiempo, el enemigo siguió atacando a Jesús. Voy a leerles rápidamente unas citas para que ustedes vean de qué estoy hablando. En Mateo 11:18, le decían, cuando habla con los fariseos, en Mateo 11:18, dice, porque vino Juan, estas son palabras de Jesús, que ni comía ni bebía, y ustedes decían, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos, dice él. ¿Se dan cuenta de que a Cristo le gustaba comer? Si ustedes ven, ahí está expresando algo. Ustedes dicen que yo soy un hombre comelón y bebedor. Cuando Cristo muere y resucita, aparece en el aposento alto que estaba cerrado. Dice la palabra que estaban cerradas las ventanas y las puertas, con doble paso. Los discípulos estaban escondiendo porque estaban buscando a aquellos seguidores de Jesús y ellos estaban escondidos. Y dice la palabra que estando ellos ahí, cerradas puertas y ventanas, aparece Cristo en medio de ellos y ellos piensan que es un fantasma. Entonces, ¿cómo les revela que no es un fantasma? ¿Qué les dice? ¿Tienen algo de comer? Y se sentó a comer con ellos. Cuando Pedro dice, me voy a pescar, y dejó el evangelio, dejó el ministerio y se fue a pescar. Y los otros dijeron, nos vamos contigo, y se fueron a pescar. Cuando Cristo les aparece en el último capítulo de San Juan y los recibe para reunirse con ellos, ¿qué fue lo que hizo? Comida, pescado, y se sentó a comer con ellos. Entonces, esta experiencia, ese reclamo, ese ataque, siempre perduró. Mientras Cristo tuviera un cuerpo de carne, Él sería tentado en eso. Siempre sería tentado en eso, a pesar de que enfrentó al diablo en el monte de la cuarentena. En su orgullo. Tengo una nota aquí en Mateo 27:40. Dice Mateo 27:40, Él está en el Calvario, Él está sufriendo la cruz. Y dice, y diciendo, los fariseos le decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Se dan cuenta?
Dice el profeta que Cristo reconoció la voz. Aquella misma voz que en el desierto le dijo, que le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo para que los ángeles te reciban. Es la misma voz que estaba hablando ahora en aquellos fariseos religiosos, diciéndole en la cruz, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y te creeremos. Allí está, esa prueba nunca salió de él hasta que él terminó los días de su carne. Y en su responsabilidad, ¿recuerdan que les dije que el diablo le ofreció darle el reino del mundo sin tener que ir a la cruz? Bueno, dice Mateo 16:23. Está hablándole a sus discípulos, acaba de hablar aquella cita de Cesarea de Filipos, donde decía, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Pedro acaba de ser elogiado por Dios, por Cristo, diciéndole, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, que lo que acabas de decir no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y a ti te daré las llaves, lo que ates será atado. Oiga, qué tremendo reconocimiento a la fe de Pedro. Y ahora que termina eso, él empieza a decirles, de cierto os digo que es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, sea rechazado de los principales sacerdotes, sea crucificado, muera y resucite al tercer día. Ahora, los afectos, recuerden cuando hemos hablado del reino de los afectos, los sentimientos de Pedro eran, él amaba al maestro, él no quería que eso le ocurriera, pero detrás de esos afectos estaba el enemigo, estaba el adversario tratando de tentar a Jesús. Y dice Mateo 16:23, que Pedro le dijo, que estas cosas nunca te pasen, abrazó al maestro. No, Señor, no hables así, que esto no te pase, eso de que tengas que ir a la cruz, que nunca te pase. Y Mateo 16:23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas de Dios, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En muchas formas el adversario siguió tentando a Jesús con eso. También en San Juan 6:14 dice la palabra, después de oír un gran mensaje que predicó Cristo, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. En la confrontación la tentación de reconózcame ya ahora como el Mesías, el diablo la estuvo presentando constantemente, pero es que había un beneficio a largo plazo. Detrás de la cruz del Calvario estaba nuestra conquista, la conquista sobre el pecado, la conquista sobre la muerte. Él tenía, dice en una cierta parte del Nuevo Testamento, así era necesario que el Hijo del Hombre padeciese. Él no se podía quitar eso de encima. Él tenía que padecer el Calvario para poder llegar a ese lugar, para poder llegar a esa clase de victoria. Así que Cristo fue tentado muchas veces después del monte de la cuarentena. Así que vemos que aunque fue tentado en el monte de la cuarentena y le dejó por un tiempo, ese ataque continuó hasta el Calvario. Y eso pasa muchas veces con la vida de los seres humanos. ¿Recuerdan ustedes Elías? Elías ya había cerrado los cielos por 3 años y medio. Elías había dado de comer a la viuda y a su hijo con unas cucharadas de harina y unas gotas de aceite por 3 años, un poco más. Elías había hecho descender fuego del cielo para mostrar cuál era el verdadero Dios. Elías había degollado a los profetas de Baal. Qué grandes hazañas había hecho Elías. Pero ahora, esta mujercita Jezabel le dice, así me hagan los dioses y me añadan, si tú no estás mañana como uno de estos sacerdotes que has degollado. Te voy a matar. Dice la Biblia que Elías salió corriendo y en cierta parte del desierto encontró un enebro y cayó ahí. Y la frase que dijo él es, ¿por qué, Señor, por qué no mejor me matas? Pues no soy mejor que mis padres. Si usted analiza esa frase, está diciendo, primero, que Elías se daba cuenta de la debilidad que él tenía. En segundo, y dice la Biblia que Elías fue sujeto a pasiones como las nuestras. En segundo lugar, por la forma en la que dice, porque no soy mejor que mis padres, seguramente Elías veía
en rasgos de su conducta, de su personalidad, veía una réplica de errores que papá y mamá tenían. Tal vez el temperamento, tal vez el temor, tal vez, ustedes saben, cuando ustedes van y ven la vida la vida de Abraham y la vida de Isaac, ustedes van a ver que en el mismo lugar donde estaba el rey Abimelech en Gerar, cometieron la misma falta. Dile al pueblo, dile al rey que tú eres mi hermana, le decían a su esposa. La misma, es como que la historia se repite. Y muchas veces vemos que los hijos repiten los errores de los padres, en parte por formación, pero en parte también hay un tema de visitación de pecado de generación en generación. El punto aquí es que Elías dijo, ¿por qué no mejor me matas? Elías veía que a pesar de las grandes hazañas de fe que había conseguido, una cosita tan pequeña como esa lo tenía huyendo después de ver la evidencia. Pero recuerden, nosotros no somos de los que retroceden. Como ministro, yo me he encontrado a lo largo de mi vida en muchas ocasiones en las que, como decía el profeta, el hombre tiene sus altas y sus bajas, pero nunca me he permitido ser estorbado para servir a mi Señor. Y la obligación no es del pastor, la responsabilidad y la obligación es de la iglesia. Todos nosotros debemos perseverar y no retroceder en ningún aspecto. Si usted se ha comprometido con el Señor en algo en su vida, no se rinda, no ceje, no retroceda. Esto tiene que, vea, la adversidad que el adversario nos trae solamente va a ser vencida por medio de una tenacidad que procede de la fe y confianza que tenemos en Dios. Pero Señor, ¿cuándo irá a terminar esto? La fe no se pregunta eso. La fe sigue adelante. Pero Señor, ¿cuánto me alcanzarán las fuerzas? ¿Me alcanzará el dinero? ¿Me alcanzarán los medios? Señor, me estoy agotando. La fe sigue adelante. ¿Acaso Dios tiene contado hasta el último cabello de nuestra cabeza? Dice la palabra. Dios no le falta a nadie. Precisamente este viernes le estaba contando al hermano Víctor que ese día vi un milagro ocurrir. Se los testificaré más adelante, tal vez después de la prédica. Pero me gocé mucho sobre eso, porque Dios no le queda debiendo a nadie. Dios le da el pago a todos sus hijos. He predicado estando triste. He predicado estando muy alegre también. Lo he servido estando enfermo y con más razón estando sano. ¿Y saben lo que he hallado? Que quienes aprendemos a pelear la batalla sin importar las circunstancias, cuán adversas sean, le tapamos la boca al enemigo. Eso es lo que hacemos. A no rendirnos. Y nosotros nos quedamos y peleamos la batalla como la peleó Cristo. ¿Cómo la peleó Cristo? Cada tentación, en la debilidad, en el orgullo, en la responsabilidad. ¿Con qué nos quedamos? Con el escrito está. Escrito está. Usted puede ser un niño. Quiero decir que puede haber muchas áreas de su vida que todavía no se han desarrollado, que no tienen la madurez, que no tienen la autonomía. Pero si usted se queda con el escrito está, el diablo no le puede hacer frente. Oigan, niños, escucha a Edward. Si tú te quedas con lo que dice la palabra, el enemigo nunca te podrá hacer frente. Siempre le vas a ganar. Siempre. Todas las veces. Todas las veces. Porque el diablo no puede contra la palabra de Dios. El diablo no puede contra el escrito está. Tenemos que pelearlo a la manera del Señor. Por eso dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, porque aún no habéis peleado hasta la sangre, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué sabias palabras las de Pablo. O sea, yo creo que Pablo sabía de lo que estamos pasando. Pablo entendía eso, pero lo entendía en el espíritu, en un nivel más alto. No se trata de sobarnos la espalda. Claro que nos compadecemos los unos con los otros de las luchas que podamos tener, pero la solución no está en sentarnos en la ceniza. En algún momento Job, en medio de su tremenda prueba, se tuvo que levantar, inspirado por una revelación y decir, yo sé que mi Redentor vive y que en medio de esta mi carne yo he de ver a Dios.
Los gusanos estaban comiendo su carne. Y él dijo, no, no, yo sé que mi Redentor vive. Él no aceptó otra cosa diferente a lo que la palabra de Dios le estaba prometiendo. Así que, como lo dije, quienes aprendemos a pelear la batalla, sin importar cuán adversas sean las circunstancias, aprendemos a taparle la boca al enemigo. Consideremos esta cita, por favor. Vayan conmigo a Filipenses, capítulo 4, verso 12. El gran apóstol Pablo. Filipenses 4:12 dice, oigan lo que dice Pablo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este apóstol Pablo fue el que dijo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, necesidad o hambre, peligro o cuchillo? Él dijo, por tanto sé que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta? Se convierte en algo invencible. Es una fe invencible en nuestros corazones. Es algo que el diablo no puede destruir. Por algo Efesios 6 habla del escudo de la fe con lo que podás apagar los dardos del enemigo. ¿Se dan cuenta? El escudo de su fe, de esa fe invencible, de esa fe incuestionable. Usted utiliza ese escudo y no importa cuántos dardos le lance el enemigo, serán aplacados, serán apagados por ese escudo de fe. Usted tiene un refugio en su fe. Yo he creído en Él, Él se ha mostrado fiel, Él se ha mostrado real. No importa el escenario, no importa la adversidad, no importa la lucha, mi fe está puesta en Él. Mi fe, la fe que yo tengo en Él no cuestiona. La fe que está en Él, que tengo en Él, espera ver la gloria del Señor. Debemos marchar en los días soleados, le decía un hermano hace unas semanas, pero también cuando llueve y el camino está lleno de barro. Siempre debemos marchar, siempre debemos seguir. Piensen ustedes en Josué. El profeta, cuando habla del mensaje, como fui con Moisés, seré contigo, dice que Josué hereda el liderazgo sobre Israel en un tiempo de tremenda prueba. La gente estaba acostumbrada a obedecer a Moisés, y Moisés salió de la escena, salió de la ecuación, y ahora le toca a Josué. La gente confiaría en él, ¿qué haría? Entonces, ahora él no se pone a ver cómo me gano a la gente, él se puso a ver qué es lo que Dios le estaba diciendo. Ustedes ya lo saben. Dios le dijo a Josué, nunca se aparte de ti este libro de la ley. Esfuérzate y sé valiente. Ustedes conocen lo que dice el capítulo 1 del libro de Josué. Nunca se aparte de mí de ti este libro de la ley, para hacer toda mi voluntad. Así que cuando recibe la instrucción del Señor, la instrucción es que tiene que cruzar el Jordán. Dice, según lo que se muestra en la historia, el río Jordán estaba totalmente caudaloso. Seguramente las nieves de las altas montañas se habían derretido por el verano y ahora el caudal de ese río estaba increíblemente lleno. Entonces, era más fácil, eso tenía que ser en la primavera, era más fácil esperar al verano, a la época seca, para que el embalse del río se bajara, el nivel del río se bajara, y buscar qué parte era la menos profunda del río para cruzar allí. Eso está hablando la carne, eso está hablando el ser humano, a la manera del hombre. Pero Dios le dijo, vas a cruzar en 3 días. Tal vez los ingenieros, tal vez la gente sabia, tal vez los más conocedores le pudieran decir, Josué, pero en 3 días este caudal es terrible, es una corriente tremenda, no podemos pasarla. Pero él se quedó con lo que Dios le había dicho. Dios tiene un plan, Dios se va a glorificar en ese plan. La adversidad, entre más grande sea, más gloria le da al Señor cuando es derrotada, cuando es vencida. No le tenga miedo al tamaño de la adversidad. Eso le va a dar más gloria al Señor. Así que nos damos cuenta de que lo que tenemos que hacer es considerar, no quitar la vista de aquel que murió por nosotros.
e imitar su fe, hacer como Él hace. Él fue humilde, nosotros debemos ser humildes. Él perdonó, nosotros debemos perdonar. Él pacientemente esperó, nosotros pacientemente debemos esperar. Él no cejó, él no retrocedió, él siguió adelante con su propósito. Nosotros también debemos seguir. Hermano, pero es que no tengo fuerzas. Hermano, pero es que estoy desanimado. Dice la palabra del Señor que la prueba que estaba viviendo Cristo en la carne era tan fuerte que en el monte Getsemaní tuvo que venir un ángel para fortalecerle. Y aquel que dijo, aquel que ya sabe lo que usted, de aquellas cosas que usted tiene necesidad, ¿qué comeremos o qué vestiremos? No os afanéis por eso. Dios sabe que tenéis necesidad, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. Aquel que sabe lo que usted necesita, si usted necesita un ángel para fortalecerlo, como lo necesitó Cristo, lo envía. Lo que usted necesite, Dios lo envía. La añadidura no solamente es una añadidura material, también es emocional, también es espiritual, también, porque Dios le dio a usted cuerpo, alma y espíritu. Así que el soporte que Él tiene para usted está en su cuerpo, está en su alma y también para su espíritu. Él no le va a fallar. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo le dice al joven Timoteo, vayan por favor a 2 de Timoteo, capítulo 5, capítulo 2, perdón, del verso 1 en adelante. Dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, y ese tú pues no es solamente para Timoteo, es para la hermana Tuti, es para Diana, es para Eric, es para Gersing, es para todos nosotros. Tú pues sufre penalidades como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en las cosas de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado sino lidiare legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Considerad lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Estas palabras tan nobles de Pablo para este discípulo, para Timoteo, un joven que quería servir al Señor, le estaba diciendo, sigue adelante, no te rindas. Tienes que sufrir algo, súfrelo. Tiene una corona, tiene un premio, tiene un galardón. No te rindas. Tal vez alguna vez lo he dicho, pero creo que calza ahora para contarles. Si ustedes revisan cuál es el procedimiento normal de las Olimpiadas Mundiales, está en verde, de las Olimpiadas Mundiales, digamos que hay eliminatorias en todo el mundo, ¿verdad? Los que tengan los mejores puntajes en su disciplina deportiva son los que quedan como representantes de cada país. El día que se inaugura las Olimpiadas, hay una marcha de los representantes por país, llegan y marchan delante de todo el estadio. Y esa multitud de testigos los ven marchar a ellos porque van a pelear una batalla. Cada uno va a competir por la corona, por la medalla. Y dicen estas palabras. Llega el que ha sido designado para que recibe el honor de llevar la antorcha y encender el fuego olímpico. Y después de eso, ellos pronuncian estas palabras. Nos hemos preparado. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. No nos rendiremos. Eso es algo demasiado simple, pero es válido. Nos hemos preparado. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. No nos rendiremos. Cualquier persona que pueda decir esto con integridad, ahí es candidato para ganar la medalla de oro. Porque está compitiendo legítimamente, dice la palabra. Bueno, también hay un estadio que nos está observando. ¿De veras, hermanos? Sí. En Hebreos 12 dice, teniendo en derredor esta gran nube de testigos, corramos con paciencia la carrera, puesto los ojos en Jesús. Estos deportistas que llegan al estadio en esa multitud de nube de testigos que tienen, están viendo a aquel que está encendiendo la llama olímpica,
Cristo fue al Calvario y prendió la llama de nuestra libertad y nuestra victoria con su sacrificio. Él fue el manso cordero que nos enseñó la vida que quiere que tengamos. Él fue el manso cordero que fue mudo al matadero. Se podía defender, tenía argumentos, tenía poder, pero no lo hizo, porque Él nos estaba mostrando el camino. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Habrá miles, tal vez millones, que habrán conocido el Evangelio y habrán dicho, es demasiado pesada esa cruz. Renuncio a ella. Voy a cortarme el cabello, voy a pintarme, voy a vestir, voy a sentirme a la moda. Voy a ser un hombre que, como viven los otros hombres, voy a liberarme. Y si quiero fumar, fumo. Y si quiero tomar, tomo. Y si quiero hacer esto, lo hago. Esa cruz es demasiado pesada. Esa cruz es demasiado. Y el diablo va a venir atacando. Vea, el diablo no va a dejar de atacar. El diablo no va a dejar de atacarlo a usted. Una vez oí a un hermano ministro decir algo que me gustó mucho. Él decía, el diablo le dice a uno de sus secuaces, mira, allá viene Eric. ¿Sabes en qué es débil Eric? Mira, aquí está, te enseño. Es débil en esto. Tiene un temperamento que rapidito lo sacamos de sus cabales. O todo el abanico de emociones humanas que pueden hacernos caer. Ahí viene Eric, mira cómo lo hago caer. Y le pongo el pie y se cayó Eric. Al día siguiente viene Eric y dice el diablo, mira, lo voy a hacer caer otra vez. Y le pone el pie y se vuelve a caer Eric. Y el tercer día vuelve a poner el pie y se vuelve a caer Eric. Y Eric sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo. Hasta que llega un día y pareciera que Dios, y como que viene el reclamo, Dios, ¿por qué tú permites esto, Señor? ¿Por qué sigues que ese diablo mentiroso me siga poniendo el pie? ¿Por qué creen ustedes? Él es nuestro Padre y nos está ejercitando, nos está disciplinando. Él quiere que seamos como Él es. Él enfrentó al diablo con el escrito está. Él no permitió, no aceptó las provocaciones del enemigo. Aprender la manera de Dios implica que la próxima vez que el diablo le ponga el pie a Eric para hacerlo tropezar, Eric ya sabe. Y Eric viene con su libre albedrío y dice, no, esto yo lo entrego a Cristo. En esto no tropiezo nunca más. Por eso también dice la palabra que cuando usted viene al altar a entregar algo, no sea como el perro, dice, porque el perro, como el perro que vuelve a su vómito, que vuelve a comer aquella cosa sucia. Si usted le entregó algo a Cristo en el altar, déjelo ahí. Usted no retroceda, no vuelva por eso. Usted siga adelante. Que sus fuerzas que usted va a sentir la lucha, en su humana debilidad, el ataque, la tentación del enemigo. Por supuesto que lo va a sentir. Pero Dios es fiel para darle la victoria. No es su propia fuerza, es la fuerza de Dios. Yo lo confieso públicamente. He estado en situaciones donde yo dije, de esta no me levanto, no puedo seguir adelante. Y vi una fuerza que no es mi fuerza, tomarme en mis brazos y sacarme adelante. Y cuando vuelvo a ver hacia atrás digo, Dios ha sido fiel, Dios no me ha fallado y no va a fallar nunca. Él no puede fallar, Él no sabe fallar. Trayendo un resumen de la enseñanza de esta mañana. ¿Cómo vencemos las adversidades que son enviadas por el adversario? Hay diferentes tipos de adversidades, diferentes tipos de ataques, pero los vencemos de la misma forma, con el escrito está. Los vencemos con una actitud correcta, no una actitud de reclamo hacia Dios y de temor hacia la adversidad, sino todo lo contrario, una actitud de fe y amor y adoración hacia Dios y de enfrentar valientes la adversidad. Como aquellos jóvenes hebreos en el horno. Ellos estaban tan decididos, y eso es lo que necesita entrenar el creyente. El poder, él necesita saber que dentro de los muchos golpes que se le pueden dar al enemigo, hay un golpe que estremece al enemigo y es el poder de una decisión bien tomada. Dios le ha dado al hombre el libre albedrío. Cuando Dios, la primera vez que vemos que Dios le habla al hombre el libre albedrío, le habló a Caín. Le dijo, Caín estaba molesto, Caín estaba enojado, porque su sacrificio no había sido bien recibido. Y le dijo, Caín, ¿por qué esa cara larga?
Eso es lo que quiso decir, demudó su semblante. ¿Por qué la cara larga, Caín? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Haz como tu hermano, nada más. Y si no, con todo el pecado está a la puerta, mas tú decidirás si te controla o no. Si ustedes se fijan, el poder del libre albedrío abre una puerta que puede ser una puerta más, puede ser una puerta del infierno o puede ser la puerta del cielo. Todo depende de su elección. Puerta del infierno, ¿cómo? Si usted toma la decisión equivocada, si usted no toma la decisión conforme a la palabra, todo, detrás de un espíritu viene otro y otro y otro, y el postrer estado de esa persona llega a ser peor que el primero. Y lo hemos visto. La otra opción, si usted escoge por Cristo, se para por Cristo, se queda con el escrito está. Aún la palabra en el libro de Hebreos habla de que Dios envía espíritus ministradores, ángeles, para poder ayudarle a usted. Usted no está solo en la batalla. Yo creo sinceramente que cuando usted toma la decisión correcta, una serie de minúsculos detalles empiezan a gestarse en la esfera natural, en la esfera espiritual, para cooperar para que usted alcance la meta y corone la carrera. Cuando usted decide correctamente, vea el poder de una decisión. Vean a Ruth la Moabita. Ruth la Moabita pudo haber hecho las de su concuña. ¿Cómo se llamaba la concuña de ella? Orfa. Orfa, llorando con lágrimas en los ojos, abrazó a su suegra y se devolvió a sus ídolos. Tan linda la hermana Orfa. Pero Ruth no hizo eso. Ruth la abrazó y dijo, yo voy contigo. Ahora tú eres mi familia. Ahora tú eres mi mamá. Somos familia, yo soy tu hija. No, yo no tengo nada que darte, dijo Noemí, que en ese tiempo se hacía llamar Mara, amarga. No tengo nada que darte. Yo he caído en desgracia. Yo vuelvo a mi tierra. Y él le dijo, no. Tu Dios será mi Dios. A donde tú fueres, allí iré yo. Y donde tú murieres, ahí me van a enterrar a mí. Eso es una decisión. Eso es una decisión. Y Dios dice, paren las máquinas. Aquí hay alguien que acaba de tomar una decisión. Por eso dice la palabra del Señor que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Porque alguien tomó una decisión y dijo, se acabó la manera humana, lo voy a hacer a la manera de Dios, a tu manera, Señor, a tu manera. El poder de una decisión. Esos jóvenes hebreos tenían tal decisión que dijeron, que dijeron, Rey Nabucodonosor, no hace falta que hablemos de este tema, porque nosotros no vamos a adorar a la imagen. Nuestro Dios es poderoso para librarnos, pero quiero que sepas, oh Rey, que si nuestro Dios no nos libra, de todas maneras no adoraremos esta imagen. Nos vaya bien o nos vaya mal, nosotros nos vamos a quedar con lo que sabemos que es correcto. Y el cuarto hombre, el Señor Jesucristo, estaba allí esperándolos en medio de la prueba, en medio de la tempestad. La adversidad tiene cosas que nosotros muchas veces no apreciamos porque solamente vemos. Dice un refrán que toda nube negra tiene un hilo de plata. Ese hilo de plata es ese borde que anuncia que detrás de la nube está el sol brillando. Pero nosotros vemos la oscuridad de la tormenta, nada más vemos el aguacero que viene, nos enfocamos en eso. Detrás de eso el sol sigue brillando, detrás de la prueba su Cristo sigue brillando y usted sigue venciendo si usted se queda viendo a Él. Atraviese la prueba porque detrás de ella, detrás de la nube está su sol brillando, su sol de justicia, Cristo Jesús. Verdaderamente, yo pienso en el testimonio de Elías cuando dijo esas palabras, ¿por qué no mejor me matas? Si no soy yo mejor que mis padres. Y usted se fija y él fue, Dios no le dijo, Dios sabía lo que él necesitaba. Y ustedes saben lo que dice la palabra, que él se durmió, Dios lo puso a dormir. Y mientras dormía, bajo el enebro, el Señor le preparó una torta y le dio de comer, pero estaba tan cansado, tan agotado, tan probado, que se volvió a dormir. Y después de que se despertó, Dios le tenía una segunda torta. Y dice la palabra del Señor, que después de comer esa torta,
Él corrió, no dice que caminó desanimado, dice que él corrió 40 días con sus noches al monte del Señor. Ahora, no piensen que eso fue el final, porque él se metió en la cueva. Y estando en la cueva, vaya usted y lea el mensaje que haces aquí, Elías, donde el profeta habla de la depresión. Y dice el profeta, yo creo que yo mayormente le he predicado a gente deprimida. Y dice, la gente deprimida solo quiere dormir, 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 dormir. Es como un escape. Y dice, Elías se había metido en la cueva de su depresión. Y viene Dios y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Ustedes ya saben, vino el fuego, vino el terremoto, vino el viento fuerte. Pero cuando vino el silbo apacible, y eso es lo que más amamos, ¿verdad? El silbo apacible del Señor, esa presencia bendita cuando visita nuestros hogares, visita nuestra casa, en ese silbo apacible. Vino, ¿qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque tus hijos han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo yo he quedado. Y dice el profeta que dijo Dios, solo tú has quedado, Elías. Qué raro, déjame ver. Dice que rompió uno de los sellos del rollo. Ustedes saben que en el rollo del libro de Apocalipsis 5 estaban nuestros nombres, están nuestros nombres. Y rompió uno de los sellos y abrió el libro y hace, a ver, Elías Tisbita, ajá. No, Elías, estás equivocado. Aún hay 7,000 que no han doblado su rodilla a los Baales. Recuerda lo que dice la palabra, lo que dijo Pedro. La misma prueba que está sufriendo está ocurriendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay una novia que está siendo probada. Y una de las estrategias del diablo es hacerlo sentirse usted solo. ¿Sabe cómo ataca el león? El león lo primero que hace es apartarlo de la manada. Cuando el león tiene a la presa, escogió al débil, al anciano o al muy joven, al enfermo o algo, lo separa lo separa de la manada y empieza lo que llamamos la caminata de la muerte, la carrera de la muerte, hasta que esa presa se agota y el león se la come. Pero si usted si usted no permite que eso, ¿qué es lo que hace la manada para vencer? Se mantiene unida. Y los fuertes apoyan a los débiles también. Y entonces el león no tiene forma de vencer. Ahí se devuelve con el estómago vacío, no pudo comer nada. De la misma forma, el diablo va a tratar de que usted piense que usted está solo, pero no está solo. En este lugar hay una porción de la novia, pero la novia está en todo el mundo. En este lugar, sus ojos naturales solamente pueden ver a 50 y algo de personas, pero no pueden ver los ejércitos celestiales y los ángeles que están rodeando este lugar. Verdaderamente, siempre mientras estemos en la carne, vamos a enfrentar adversidades. Algunas veces, y son diferentes, las adversidades de la persona anciana son diferentes a las adversidades del hombre joven. El hombre joven en su tiempo tiene unas luchas y tentaciones diferentes al hombre anciano. Cada época tiene su tiempo, su adversidad, su lucha, y el enemigo trabaja según el tipo de debilidad. Pero en todas las ocasiones, la adversidad la enfrentamos con una tenacidad, fruto de la fe y confianza que tenemos en Cristo. Él no nos va a fallar, seguimos marchando, seguimos adelante, no podemos retroceder. Recuerden siempre las palabras. Cuando usted esté desanimado y usted esté haciendo algo para el Señor, pero diga, ya no lo voy a hacer más. Vea, le voy a poner ejemplos. He sabido de matrimonios que allá en la casa se pegaron el gran pleito. Minutos antes de que empiece el culto, se pegaron la gran gritada, el gran pleito. Terrible, súper mal. Dicen, qué mal testimonio. Cierto, mal testimonio. Pero lo que hace el hombre o la mujer, ¿para qué voy a ir a culto después de esto? No, hombres, precisamente venga a culto para que la palabra de Dios le hable. O sea, ese recurso, el diablo tras de que los puso a pelear, dice, no solamente logré que peleen, ahora logré que no oiga la palabra de Dios. Tras de eso logré que no oiga la palabra de Dios. Usted tiene que ser más inteligente, usted tiene que ser más sabio, darse cuenta de hacia dónde, decía el profeta parafraseando Eclesiastés, del lado que se inclina el árbol, de ese lado cae.
Usted tiene que tomar decisiones, el poder de su libre albedrío, reorientar el camino de su vida hacia el camino de Cristo y el camino de la palabra. Y quedarse con el escrito está, y el escrito está le va a dar la victoria. Y no puede fallar porque le dio la victoria a Cristo y se la va a dar a usted también. Dios les bendiga, mis hermanos. Pongámonos de pie. Mucha fuerza y mucho ánimo. Los que están pasando por pruebas, el Señor está con ustedes. El Señor los ama. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, incline su rostro conmigo. ¿Quién sabe, quién de ustedes levanta su mano para pedir al Señor, Señor, dame la fortaleza que tú le diste a Cristo para poder enfrentar la prueba? ¿Quién la necesita? Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora vengo ante ti, Señor, dándote las gracias, pidiéndote, Señor, que tú tomes control de nuestras vidas y que tú, Señor, te glorifiques en cada adversidad que tengamos que enfrentar. Padre, nos damos cuenta de que Cristo no solamente fue probado en la cuarentena, en el monte de la cuarentena, sino que también a lo largo de toda su vida repitió, Señor, esas luchas y pruebas. Pero Él estaba entrenado en el escrito está. Permite que nosotros podamos quedarnos con las promesas de tu palabra y enfrentar al enemigo con ellas. Ayúdanos a levantar el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Danos una tenacidad que es fruto de la confianza y fe que te tenemos para enfrentar cualquier cosa contraria que venga a nuestra vida. Como seres humanos, si tropezamos, ayúdanos a levantarnos. Nos sobamos el chollón y seguimos adelante. Porque tu palabra dice 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú tomes control de esta audiencia, de la audiencia virtual y de la audiencia física hoy, Señor, y que nos bendigas y nos guardes en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.